Una de las apariciones más importantes de la Virgen María es la de Garabandal, y es una de las más discutidas también, porque si bien la Iglesia no la aprobó, aún tampoco la condenó. Pero en los últimos tiempos se ha visto en el clero una actitud de apertura hacia estas apariciones que no había sucedido antes, porque en su mayoría eran refractarios a estas manifestaciones. Salvo algunos casos como el del padre Luis María Andreu, que recibió una gracia impresionante de la Santísima Virgen y luego murió. Esto es lo que te vamos a contar en este video. Cómo sucedió la visión que tuvo el padre Andreu, cómo falleció y las promesas que la Virgen le hizo a las videntes sobre este sacerdote jesuita. Una de las apariciones más importantes de la Virgen María en el siglo XX fue la de San Sebastián de Garabandal, una humilde aldea cantábrica en España. Apareció como Nuestra Señora del Carmen asistida por San Miguel Arcángel, quien inició las manifestaciones el 18 de junio de 1961. Allí la Virgen se apareció a cuatro niñas, Conchita de 12 años, Jacinta Mariloli y Maricruz de 11 años, y les anunció sobre la llegada del aviso, el milagro y el castigo en ese orden. Los mensajes que transmitió al mundo fueron dos, y eran de penitencia y conversión para la humanidad. Y también anunció que sucedería primero un aviso, una iluminación de la conciencia, donde veremos los pecados como los ve Dios. Y en el transcurso del año posterior al aviso vendrá el gran milagro, un hecho también extraordinario. La vidente Conchita González de Garabandal anunciará al mundo la venida del gran milagro 8 días antes de esa fecha, mientras ha revelado algunas de sus características. Según Conchita de Garabandal, transcurrirán menos de 12 meses entre el aviso primero y el milagro después. El milagro tendrá una duración entre 10 minutos y un cuarto de hora. Sucederá un jueves a las 20:30 horas, según el horario de Garabandal. Y el día del milagro coincidirá con la fiesta de un santo mártir relacionado con la Eucaristía. Coincidirá también con un acontecimiento muy importante, raro y singular, tanto para la Iglesia como para toda la cristiandad. Un acontecimiento feliz y venturoso que es lo que vio el Padre Andreu. Será el milagro mayor que Jesucristo haya hecho para el mundo después de su resurrección, según Conchita. Y el milagro podrá verse en la aldea de Garabandal y en las montañas de los alrededores. Pero podrá ser fotografiado y filmado, y así pues probablemente televisado. Después del milagro quedará en los pinos una señal milagrosa, que no podrá palparse, pero sí podrá ser filmada, fotografiada y televisada. Y los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos creerán. Y en este contexto, la muerte del padre Luis María Andreu es uno de los puntos de referencia más importantes en la historia de Garabandal. Cuando murió tenía 36 años. Pertenecía a una familia fuertemente enraizada en la fe católica. Eran 6 hermanos. 4 de ellos eran jesuitas, y su madre, luego de enviudar, tomó el hábito de Salesa. Todos eran seguidores de los hechos celestiales de Garabandal. El padre Luis era profesor de teología en la Facultad de la Compañía de Jesús que tenía en la provincia de Burgos. Había subido a Garabandal junto con su hermano Ramón los últimos días de julio de 1961 y volvió de nuevo el 8 de agosto. Ese día el párroco de Garabandal, el padre Valentín Marichalar, le dio las llaves de la iglesia y el padre Luis ofició la que habría de ser su última misa. Según los testigos de la época, nunca hubo una misa igual a la que el padre Luis celebró en la iglesia del pueblo antes de ver el milagro y fallecer. Fue de gloria, dijeron. Y luego, hacia el atardecer, las 4 niñas cayeron en éxtasis dentro de la iglesia y salieron en éxtasis mientras el padre Luis las siguió de principio a fin. Las niñas subieron, siempre en éxtasis, en marcha velocísima hacia los pinos. Se arrodillaron y cantaron el himno a San Miguel Arcángel.
En ese mismo momento, el padre pareció profundamente emocionado y por 4 veces repitió la palabra milagro, milagro. Estoy pleno de dicha. ¿Qué milagro me ha hecho la Virgen? Qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural, sostuvo. Y agregó, las niñas nos han dado un ejemplo de cómo hay que tratar a la Virgen. A mí no me cabe duda que lo de las niñas es verdad. ¿Por qué nos habría elegido la Virgen a nosotros? Hoy es el día más feliz de mi vida. Según las niñas, el padre vio el milagro anunciado por la Virgen, pero no lo sabemos por él, porque al regresar en coche, ya a la 1 de la mañana del 9 de agosto, después de asegurar que estaba muy contento porque la señora le había hecho un regalo aquella misma noche, y de insistir que se encontraba muy bien y que no estaba ni siquiera cansado, se quedó muerto en el coche sin hacer el menor movimiento, con una dulce expresión en su rostro. En una clínica cercana no se hizo más que constatar su fallecimiento. Sin embargo, el padre no padecía ninguna enfermedad y murió sin agonía y sin sufrimiento. Pero la historia del padre Luis María Andreu no termina aquí. Tal y como Conchita dice en su diario, las niñas durante sus éxtasis posteriores afirman haber hablado con él. Según las videntes, ellas veían la luz propia de las visiones, y como saliendo de la luz se oía la voz del padre. Las niñas decían lo siguiente: lo oíamos, pero no lo veíamos. Se quedó un rato hablándonos y dándonos consejos. Nos dijo ciertas cosas de su hermano Ramón María Andreu, y nos hizo rezar el Ave María en griego. En alguna ocasión sostuvieron este prodigioso diálogo estando presente su hermano, el padre Ramón, quien tuvo una sorpresa enorme cuando escuchó el diálogo de las niñas en un perfecto estado de éxtasis. El propio padre Ramón María testimonió lo siguiente: fui a ver a las niñas en éxtasis y escuché las conversaciones con el padre Luis. Al cabo de un cierto tiempo ya no sabía qué pensar. Estaba verdaderamente estupefacto. Las niñas repetían delante de mí las palabras de su visión, y las oía narrar la muerte de mi hermano y el desarrollo de los funerales. En otra ocasión, oí a las niñas en éxtasis decir que mi hermano Luis había muerto sin haber hecho su profesión de votos, como así era en verdad. También oí a una de ellas recitar el Ave María en griego, idioma que era impensable que conocieran las humildes niñas de Garabandal. Por otro lado, Conchita González explica en su diario que el día que el padre Luis repitió en 4 ocasiones la palabra milagro, milagro, ella y las otras niñas videntes, además de ver durante el éxtasis a la Santísima Virgen, también veían al padre Luis. Y la Virgen les dijo que el padre Luis en ese momento la veía a ella, y también veía el futuro gran milagro anunciado. Y posteriormente, el 18 de julio de 1964, Conchita afirmaría en su diario lo siguiente: el día del milagro, el cuerpo del padre Luis Andreu será sacado incorrupto de su sepulcro. El padre Luis María Andreu fue enterrado el 9 de agosto de 1961. Y 15 años después, el seminario donde se encontraba enterrado el padre Luis fue transformado en un sanatorio psiquiátrico, por lo que tuvo que ser exhumado el cuerpo del padre Luis y trasladado al cementerio jesuita del santuario de San Ignacio de Loyola. Conchita ha dicho y repetido que la Virgen le había aclarado en una locución que al día siguiente del milagro se encontraría intacto e incorrupto el cuerpo del padre Luis. Por lo tanto, el anuncio no se refiere pues al estado del cuerpo descompuesto antes del milagro, sino después, exactamente al día siguiente del milagro. Pero no solo el padre Andreu vio el milagro, el padre Pío también lo vio. Conchita se enteró de este suceso en el santuario de Lourdes, donde el padre capuchino Cenamo, quien acompañó al santo italiano en sus últimas horas, le entregó el velo que lo había cubierto luego de su muerte y una carta. Conchita preguntó al padre Cenamo: ¿por qué la Virgen me dijo que el padre Pío iba a ver el milagro y él ha muerto? Y el franciscano le respondió: él vio el milagro antes de morir, me lo dijo él mismo. Lo cierto es que según las revelaciones de la Virgen a Conchita,
el día después del gran milagro, se verá el cuerpo incorrupto del Padre Andreu, lo que también confirmará lo que dice el Evangelio, que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sin duda alguna el Padre Luis murió de felicidad. No pudo con el gozo y la verdad de lo que había visto. Contó con una gracia divina de haber sido llevado al cielo luego de ver el milagro por anticipado, lo que probablemente no suceda a la mayoría de quienes presencien el milagro en vida. Bueno, hasta aquí lo que quería contarte sobre la experiencia del Padre Luis María Andreu, quien tuvo en un instante, con la gracia de Dios, el conocimiento y la comprensión del misterio en la luz divina que lo llevó al cielo de pura felicidad. Y me gustaría preguntarte, ¿qué supones tú que vio el Padre Luis María Andreu que lo llevó a gritar milagro varias veces y luego morir de alegría? El texto de este video lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba, así YouTube hace circular más este video. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre Garabandal que te recomiendo mirar.